en el canto. Les decía, en relación con las insulinas humanas versus animales, obviamente que las humanas son histocompatibles al 100%, porque están sacadas de seres humanos, digamos, ¿sí? Ahora, hay pacientes que históricamente han recibido insulina de origen porcino o bovino, o sea, de cerdo o de vaca, y realmente andan bien con eso y andan bien hace mucho tiempo, cuando todavía la mayoría de las insulinas eran animales, ¿sí? La verdad es que esto es menú a la carta, es lo que le va bien al paciente. Por eso es que yo les hago la salvedad de que hay insulinas no humanas, porque la mayoría de las que van a ver en el mercado ahora son de origen humano, ¿sí? O algunas hasta son con mezclas con otras cosas sintéticas también, que son las combinadas, ¿sí? No hay todavía una insulina no humana, o de origen no biológico, si se quiere, ¿sí? Hay humanas y no humanas, pero siempre son de origen biológico, siempre le pertenecen el origen a algún animal, un animal humano o un animal no humano. En algún momento se espera exista una insulina sintética y esto haga que sea mucho más barata también, pero por ahora no hay, ¿sí? Entonces, nosotros podemos clasificar las insulinas desde el lugar que uno quiera, pero la clasificación más útil es clasificarlas en función de estas variables. ¿Sí? Ustedes pueden poner todas las columnas de cuadrito que quieran, lo pueden mejorar esto. Lo que no tienen que faltarle estos datos, ¿sí? Yo siempre les doy esta libertad. Ustedes lo quieren tener en un cuadrito, lo tienen en un cuadrito, lo quieren tener en un resumen, lo tienen en un resumen. Esto es lo que ustedes tienen que manejar como información. A mí me resulta piola en un cuadro porque uno lo ve permanentemente, entonces lo tiene como más fijado. Y porque les puede servir para llevárselo después a la práctica. ¿Qué vamos a ver entonces? Por ejemplo, acá tienen algunos ejemplos de insulina. De la insulina ultra rápida, y fíjense cómo cada una de ellas tiene una utilización específica también. Por ejemplo, tanto la rápida como la ultra rápida son insulinas de corrección, ¿sí? No son insulinas basales. ¿Por qué? Porque el tiempo de acción que tienen es breve. Tienen un máximo de 3 horas, 4 horas, como mucho. La que es rápida, la ultra rápida, entre 2 y 3 horas, hora 2 y media, ya esta insulina no está siendo útil, porque la cantidad que queda circulando es mínima. Se degradó el resto, ¿se entiende? Después tienen las de acción intermedia, que antes las llamábamos de acción larga, como es la insulina NPH, ¿sí? Esta insulina, los pacientes se miden la glucemia preprandial y se administran insulina NPH generalmente 2 veces al día, eventualmente con una corrección en el medio si es necesario, hasta que encuentran la dosis basal necesaria. Y después tienen las insulinas de depósito, las insulinas de acción prolongada, las insulinas mezcla, ¿sí? Hay diferentes tipos, por eso es que es importante tener una idea de la utilización de cada una de ellas. A nivel del marco hospitalario, por ejemplo, cuando el paciente está internado, usamos insulina corriente para las correcciones e insulina NPH para el flujo basal. Y no usamos ultralenta, no usamos ultra rápida. Ahora, cuando el paciente está en su casa, que hace su tratamiento, ahí puede ser que use todas las combinaciones posibles. Por eso es importante que sepan todas las combinaciones, ¿sí? Aunque no me tengan que decir la marca, el porcentaje que tiene de una u otra, ¿sí? Sí que conozcan que existe. ¿Qué características tiene la insulina rápida o los análogos de la insulina de acción rápida? ¿Sí? La podemos dar, la que viene en la lapicera, la que están viendo en pantalla, ¿sí? Las que vienen en FlexiPen, la lapicera que sea, son todas para administración subcutánea. Tienen una agujita muy pequeñita y son todas para administración subcutánea. Es decir, que cuando el paciente viene con la lapicera de la casa, es para administración exclusivamente subcutánea. Si el paciente tiene que pasar a una administración intravenosa, ahí vamos a tener que usar la insulina del hospital o del sanatorio, no la que usa el paciente. ¿Sí? ¿Qué características tiene la insulina rápida o la ultra rápida? Que se absorbe rápidamente. Entonces, ustedes la administran, y cuando la insulina toca su pico de acción, que es aproximadamente a la hora, ahí le controlan la glucemia. Que esa es otra columna que tienen que ponerle al cuadrito. ¿En qué horario le controlarían la glucemia al paciente? En el momento que está en el pico de acción. Porque imagínense esto. Yo tengo un paciente que es hiperglucémico, que es diabético.
Le doy su insulina de todos los días, le hago el control a la mañana, le doy el NPH, desayuna, almuerza, bla, bla, bla. Le hago el control preprandial nuevamente y le doy de vuelta la insulina de la noche. ¿Sí? Ahora, este paciente en el medio hizo una hiperglucemia. No es una cuestión, no importa. Dolor, ansiedad, comió algo fuera de lugar, lo que sea. La corrección no se la voy a hacer con una insulina que va a demorar 3 horas en empezar a actuar, porque no me sirve. Se la voy a hacer con una insulina rápida, porque quiero bajarle ya la glucemia, porque la hiperglucemia es deleteria para su cerebro. Se lo voy a hacer. ¿Y cuándo lo voy a volver a controlar? ¿En el próximo control preprandial? No, a la hora de haberle dado una insulina cuyo pico máximo es a la hora. Porque si yo la controlo antes de la hora, todavía no llegó a ser su máximo efecto. Todavía me falta más efecto. Bajar más la glucosa. Y si yo se lo hago cuando la insulina ya se está terminando de degradar a las 2 horas, pues simplemente el paciente empieza a elevar la glucemia. Porque ya no tengo más insulina. Entonces tengo que agarrarla justo en el momento en que está en su esplendor. Esto para la insulina corriente o para cualquier otra insulina. Siempre el control va a tener que ser en el momento en que está en su máxima acción. De manera tal que no sea ni cuando está empezando a actuar, ni cuando está dejando de actuar. Sino en esta meseta que se produce cuando alcanzó su mayor poder. ¿Sí? Esto es fundamental. Que se lo anoten en un costadito en el cuadro, en otra columna, o si lo están haciendo por párrafo con un colorcito, o como a ustedes les resulte útil estudiarlo. Porque esto es importante, hace en qué momento voy a controlar al paciente. Si yo lo controlo antes de que la insulina haga su máximo efecto, puede ser que lo corrija innecesariamente y el paciente termine con una hipoglucemia. Si yo lo tomo después, no pasa nada, porque ya dejó de actuar, y si le doy otra dosis no va a pasar nada. Pero no tengo un valor real del efecto de esta insulina. Y después que el paciente recibe varias correcciones, el equipo tratante lo que va a hacer es modificar la NPH o la insulina lenta que el paciente recibe, a partir de cuántas correcciones recibió. Por eso es importante hacerlas bien las correcciones y medirlas bien, la respuesta del paciente, porque de eso va a depender que le ajusten la dosis de insulina basal. ¿Entiendes? Es por 2 cosas, es para prevenir la hipoglucemia y no darle correcciones de más, pero también es para que en el futuro tratamiento del paciente no impacte de una manera negativa. Porque si nosotros hacemos mal la medición, le van a dar más insulina a un paciente que a lo mejor no necesita más insulina. Y va a salir hipoglucemia en la casa. Solo. Aunque no esté controlado por nosotros. ¿Se entiende? Esto es importante. Entonces, ¿qué es lo que importa? Importa saber cuándo hace su pico máximo. ¿Sí? ¿Y cuánto tiempo se sostiene ese pico? ¿Cuánto margen me da? Porque no es que alcanza el pico máximo. Uy, es la hora, 59 minutos estoy limpiándole el dedo al paciente para pincharlo. Tengo un tiempo, ¿sí? Entre el momento que hace el pico máximo, dura un tiempo ese pico máximo. En ese rango de tiempo es donde tengo que controlar al paciente. Acá tienen los análogos de insulina ultra rápida que existen en el mercado. Las fotos, el nombre. Yo no les voy a pedir que se acuerden los nombres comerciales de todo esto. Solo que sepan que existe la insulina análoga de acción ultra rápida versus la insulina humana de acción rápida. ¿Sí? Este es un trabajo, ustedes ahora están empezando su formación como profesionales de la salud, es importante que conozcan lo que es la Cochrane Library o la revisión Cochrane. La revisión Cochrane es un grupo de gente en diferentes países del mundo, en diferentes hospitales e instituciones de salud del mundo, incluida Argentina, que se sientan a revisar todos los artículos que se emiten a la comunidad científica. ¿Sí? No es que hacen una revisión de si el artículo está bien hecho, eso ya lo hace la revista que lo publica. Ellos lo que hacen es revisar los resultados de los artículos y agruparlos por resultado, y emitir recomendaciones a partir de estas revisiones sistemáticas. Esto que yo les estoy contando, que así parece tan simple, es lo que es una revisión sistemática. Es agrupar lo que se parece, diría Piaget, agrupar lo que se parece y analizar sus resultados. Y esto lo hace la revisión Cochrane. Y ese loguito que ustedes ven, ese circulito que ustedes ven en pantalla, es interesante que sepan a qué responde. Eso es un plot, se llama así.
Y esto es lo que llamamos después, lo que vemos en un artículo científico, a favor del tratamiento o en contra del tratamiento. Y ese circulito que ustedes están viendo ahí es a favor del tratamiento con corticoides para la maduración fetal. Ese es el plot de betametasona para la maduración fetal. Antes de ese trabajo, antes de que se supiera que se podía madurar el pulmón del feto, se morían los pacientes por enfermedad de la membrana hialina. Los partos prematuros antes de la semana 30 se morían de dificultad respiratoria, de distrés respiratorio del recién nacido. Ahora hace muchos años que se hace lo que se llama la maduración pulmonar. Se le da corticoides a la madre para estimular la formación de surfactante en el pulmón fetal, cuando se sabe que el paciente va a ir que la madre va a ir a parto prematuro. Ese loguito representa a favor del tratamiento. ¿Ven que casi todo está de un lado? Eso significa a favor del tratamiento. Versus el control. Estas cosas son útiles para cuando ustedes hagan sus trabajos, sus marcos teóricos para sus trabajos finales. Conocer que existe la Cochrane, conocer que esto tiene valor de recomendación. Entonces, nunca un artículo va a ser más fuerte que una recomendación basada en muchos artículos. Nunca un artículo va a ser más fuerte que una guía de práctica clínica, que ya revisaron un montón de artículos para emitir un determinado concepto o una determinada recomendación. Y estas cosas, tal vez uno tiene que esperar a llegar a metodología de la investigación para verlas, si no las ve en otras materias. Y es importante que vayan viendo que las cosas que yo les traigo tienen un peso científico importante, justamente porque si no, estaría dándoles cualquier cosa a leer, que podrían leer ustedes sin saber distinguir una cosa de otra en la web. ¿Qué dice la Cochrane Library en relación con los análogos de la insulina versus la insulina humana corriente rápida que tenemos en todos los hospitales? Ya van a ver cómo viene dosificable. Demostró que en cuanto a mejorar la glucemia del paciente, eran iguales, ¿sí? En relación con las complicaciones tardías del devenir de un paciente diabético, como pueden ser la retinopatía diabética, la insuficiencia renal crónica o el pie diabético, no se cuenta en el año en que se hizo este estudio, que es el año 2006, no se contaba todavía con tanto tiempo de uso de las insulinas, estas análogas, como para decir si prevenían o no estas cuestiones. Y dice, fíjense qué interesante cuál es la recomendación que hacen. No dicen no usen una u otra, dicen pueden usar una u otra, pero ojo, hasta que no se cuente con datos de seguridad a largo plazo, se sugiere una respuesta cautelosa a la vigorosa promoción de los análogos de insulina. ¿Qué significa esto? Ojo, que nos están vendiendo algo que es muy caro, y que hasta hoy no demostró ser mejor, demostró ser igual, pero no mejor. O sea, ¿podemos seguir usando insulina corriente? Podemos seguir usando insulina corriente. Al día de hoy tampoco hay una recomendación fuerte de usar estos análogos. ¿Son cómodos para el paciente? Sí. Son más cómodos porque se inyecta al paciente solo con una agujita chiquitita que no duele nada, ¿sí? Pero son mucho más caros que la insulina. Entonces hay países donde las cuentas no nos cierran del todo bien. Es interesante saber que la gente que sabe de esto, que sabe analizar estas cosas, dice, tomémoslo con calma, ¿sí? No es que el paciente si no tiene insulina de estas se va a morir. No, el efecto es el mismo. Las condiciones por eso más incómodas, pero el efecto es el mismo. Esto que tienen en pantalla ahora es la vieja insulina NPH, esta que está acá, la Insulatard, que si ustedes la ven se van a dar cuenta que es una insulina de efecto retardado porque no es transparente, parece leche, por eso es que parece lechosa esta insulina. En realidad se le pone esto para que se note que no es la insulina rápida. La insulina rápida es transparente y se puede dar intravenosa. A nadie se le ocurriría ponerle intravenosa a un paciente una insulina de estas características, como la insulina NPH. ¿Por qué? Porque ya cuando la ves dices, yo esto no se lo puedo poner en la vena al paciente. ¿Se entiende? Es más lenta, dura más tiempo la absorción de esta insulina, mantiene un flujo basal más fisiológico, ¿sí? Se puede dar 2 veces al día, con correcciones o sin ellas, ¿sí? Tiene un pico más o menos entre la hora 4 y la hora 6, entonces yo puedo al paciente en la hora 5 tomarle un control de glucemia, por ejemplo, y saber que estoy en el pico máximo de la insulina NPH. Y después tienen
los análogos de la insulina listroprotamina, que es la que está acá abajo, que es igual que la NPH, ¿sí? Pero en vez de ser directamente una insulina protamínica como es la NPH, es el agregado de protamina a una insulina rápida. Detalles de la vida. En realidad la función es la misma. ¿Se entiende? No cambia. Las dos funcionan igual, son de absorción más lenta, mantienen un flujo basal de insulina, una viene con una fórmula química y la otra tiene otra fórmula química. Las dos cumplen el mismo efecto. O sea que el paciente puede recibir NPH común o puede recibir una lisproprotamina, que el efecto que va a tener es el mismo. Entonces, acá les pongo qué es la lisproprotamina, entonces, ¿sí? Y acá tienen toda la mezcla posible, ¿sí? Puede ser de lisproprotamina e insulina lispro, de NPH y regular a diferentes concentraciones, aspartica con no aspartica, ¿sí? Con protamina aspartica. O sea, hay un montón de combinaciones. ¿Por qué se hicieron estas combinaciones? ¿Por qué se diseñan estas combinaciones? Fundamentalmente para que la gente no tenga que tener 2 frascos de insulina distintos en la casa y hacer lío con esto. Ya sea porque le cueste entender la administración de una u otra, o porque tenga dificultades motoras o visuales para estar cargando de una ampolla, de un frasco ampolla. Porque como bien les dijeron hoy, a veces cargar de un frasco ampolla implica una destreza manual que no todo el mundo puede tener, ¿sí? Entonces se generaron estas lapiceras que son autoinyectables, y que lo único que tiene que hacer el paciente es girarla y clavarla, nada más, y que te aseguran que si cargaste 0,1 te van a dar 0,1, no te van a dar más ni menos. Eso también es seguro en la administración en la casa, porque si el paciente se pasa de insulina puede hacer una hipoglucemia, y si está solo se muere solo, ¿sí? Entonces, todo esto tiene un sentido de comodidad para el paciente en la casa. En el hospital generalmente van a tener rápida y intermedia. Insulina corriente y NPH. Acá tienen todas las que existen con marca, ¿sí? Más las combinaciones. Por si a alguien le interesa mucho conocer cada una de estas combinaciones, acá están presentes. Yo no les voy a tomar, a ver, la humulina, ¿qué tiene? O la Humalog, ¿qué tiene? A mí mientras me puedan hablar del tipo de insulina y el tiempo de efecto, suficiente. ¿Sí? Esto es lo preciosito. Esto es si se van a dedicar a atender pacientes diabéticos o les toca un paciente diabético en otra materia, ustedes pueden ir a los apuntes de fármaco y decir, a ver, ¿qué está recibiendo el paciente de todo esto en su casa? Ah, está recibiendo esta. Bueno, esta tiene esto. El paciente les va a mostrar lo que está recibiendo, no les va a decir, tiene 50 de asparprotamina y 50 de aspart solo. Les va a decir, yo uso Novomix 50. ¿Se entiende? Y ustedes van a ir a buscar esto al cuadrito y van a decir, ah, es una mezcla de esto con esto. Listo. Para esto se los doy, como información. Y para que sepan que existe. ¿Sí? Lo que ustedes me tienen que decir es, hay insulinas que son combinaciones premezcladas de insulina lenta y de insulina corriente. ¿Para qué se usa? Para que el paciente no tenga que usar las dos cosas en la casa. Listo. Acá tienen insulina de acción intermedia, ¿sí? No tiene pico de acción esta, por ejemplo. Estas insulinas de acción ultra prolongada no tienen pico de acción. ¿Qué significa esto? Ustedes le van a controlar la glucemia al paciente cuando les parezca pertinente a ustedes, y no en relación con la insulina. ¿Se entiende? Sí, en relación con las comidas. Si no tiene pico de acción, no tiene sentido buscarle un momento específico en relación con la insulina para hacer un control de glucemia. Sí lo van a hacer en relación con la ingesta del paciente. ¿Qué es lo que se intenta con estas? Espaciar la cantidad de veces que el paciente se tiene que pinchar, espaciar la cantidad de veces que el paciente se tiene que controlar, y evitar las subidas y bajadas de insulina, que se demostró que la hipohiperglucemia produce más morbimortalidad que la glucemia alta de por sí. O sea, las subidas y bajadas al paciente de glucemia le traen más problemas a nivel renal, a nivel de sus ojos, a nivel de todo lo de la vasculatura y el sistema de inervación, que tener al paciente levemente hiperglucémico
o levemente hipoglucémico. Esta variabilidad aumenta la morbimortalidad. Entonces se trata de encontrar la receta de cocina que le permita al paciente tener menos cantidad de episodios de inestabilidad, menos requerimiento de insulina y menos dosis de insulina. Por una cuestión de calidad de vida también. ¿Sí? Tampoco es tan lindo estar pinchándose cada rato. Acá tienen un cuadrito de lo que yo les hacía con las manos del pico y la meseta. ¿Sí? Entonces acá tienen cuán rápidamente empieza a actuar. Fíjense que tienen ahí en la primera los de análogos de insulina ultra rápida y la rápida, ¿sí? Como rápidamente empiezan a actuar, como tienen su pico y luego tienen su declive. Y como, las que yo les decía, las de análogas de acción prolongada, no tienen pico, fíjense que son todo mesetas. Tanto en el cuadrito de arriba como en el de abajo, que es el mismo cuadrito pero con colores. Son dos publicaciones distintas, en las dos están hablando exactamente de lo mismo. Concentración en horas. Entonces con esto ustedes ya saben cuándo tienen que hacerle los controles a los pacientes. Acá tienen más información detallada. Ahora, este sería el cuadrito del dibujito. ¿Sí? El cuadro del gráfico sería este. Acá tienen cuando empiezan a actuar, cuando tienen su efecto máximo y cuando termina el efecto de estas insulinas. ¿Sí? Con todos sus nombres comerciales. Acá lo que tienen, nada más que para que tengamos un correlato con la práctica, porque yo no tengo en mi caso una lapicera de administración de insulina, la van a tener los pacientes, ¿sí? Pero ustedes acá la ven, cómo se ve, cómo es, dónde se carga un frasco vial con multidosis de insulina dentro de esa parte blanquecita. Fíjense lo chiquitita que es la agujita. Esta aguja se utiliza en forma perpendicular, a 90 grados en el cuerpo del paciente, no a 45 como la jeringa y la aguja que usamos nosotros habitualmente en el hospital. Esta se coloca en forma perpendicular porque es muy cortita, es muy finita y está ultra biselada para que no duela. ¿Sí? Lo que están viendo al lado es una bomba de infusión de insulina. ¿Sí? Ahora hay sistemas, me tocó tener un paciente hace poco tiempo, con un sistema que le daba información al celular, a una aplicación en el celular del paciente y del médico, del paciente, en relación con los controles de glucemia. Una maravilla, una maravilla. No sé de dónde había venido el paciente con esto, porque lo tuve un ratito, y después me fui con uno que estaba peor. Pero me gustó mucho el sistema, comentárselos así, básicamente. Si tienen mucho interés en el tema, investiguen. Yo la verdad que no me puse a investigar sobre ese sistema porque no tuve tiempo. No les voy a mentir. Acá tienen sitios de inyección, ¿sí? El abdomen, el muslo, la zona de los glúteos. Acá está en la cara inferior del brazo, pero pueden utilizar el deltoides también en el brazo, que es lo más frecuente. Y fíjense cómo, para generar que realmente esté subcutánea, como en algunos casos donde ustedes tengan poquito tejido y una hojita más larga, van a tener que hacer el pellizquito. Cuando ustedes tengan bastante tejido, no hagan pellizquito, porque si no, no va a quedar subcutáneo. ¿Sí? La idea es que quede en el tejido celular subcutáneo, el tejido que todavía es graso. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que más lentamente se vaya distribuyendo. En el tiempo en que la insulina está diseñada para eso. Si yo se la pongo intramuscular, la absorción es distinta. Si se la pongo intravenosa, la absorción es distinta. Entonces, tenemos que tratar de que siempre que se trate de lapiceras de administración de insulina, lo pongamos a 90 grados y nos aseguremos que sea subcutáneo. ¿Sí? Estamos hablando de pacientes sin ninguna patología grave agregada, donde vamos a dar insulina subcutánea, exclusivamente. Esto que yo les traigo es un protocolo para lo que yo les decía, insulinizar a un paciente que es diabético de tipo 2, que no necesitó insulina hasta el momento, hasta que le pasa algo, una enfermedad grave, por ejemplo, tiene coronavirus, qué sé yo, y hace una neumonía y tiene una infección grave y necesita insulina. Bueno, ¿cómo se va a insulinizar al paciente? ¿Sí? Acá tienen todo otro protocolo de cómo insulinizar con mezclas de insulina también. Esto es más que nada para que ustedes vean cómo estas cosas están todas protocolizadas
y están todas escritas, no se hacen al azar, no se hace según como le parece al médico de guardia, sino que hay esquemas de trabajo, y sin agua de mate, esquemas de trabajo para asegurarnos la mayor fiabilidad y seguridad y control de lo que estamos haciendo. Una vez que le pusimos insulina al paciente no se la podemos sacar, en todo caso le vamos a tener que dar algo si está hipoglucemia. ¿Sí? Acá tienen lo que yo les decía hoy, las complicaciones crónicas de la diabetes, para los que les interese mucho el tema, o les sirva también para otras materias. Acá están separadas por sistema todas las cosas que le pueden pasar a un paciente diabético en el tiempo. ¿Sí? Por eso son complicaciones crónicas. No se van a producir de golpe. Pero con el tiempo, si la enfermedad no se controla, el paciente va a evolucionar a todas estas cuestiones, o algunas de estas cuestiones. ¿A qué llamamos hipoglucemia? Que es el grave problema del paciente con insulina, ¿sí? Tratado con insulina. El grave efecto adverso de la insulina es la hipoglucemia. No hay otro efecto adverso de la insulina más grave que la hipoglucemia. ¿Sí? Hablo que el paciente sea alérgico y haga un shock anafiláctico. Pero la proporción de shock anafiláctico versus hipoglucemia debe ser de 1 en 1.000.000. En cambio, la hipoglucemia es algo frecuente en el paciente diabético. Y siempre tienen que sospechar hipoglucemia, siempre. El paciente sea insulino dependiente y tenga alguna alteración del sensorio, se sienta mal, no sepa qué le pase, esté incordioso, tenga cualquier sintomatología clínica, ustedes siempre sospechen hipoglucemia, que para tratar una hipoglucemia hay tiempo. Si le dieron azúcar y se pasaron de rosca, le podemos dar más insulina. Ahora, si no le dieron nada y evoluciona la hipoglucemia, el paciente se muere. Es una de las 5 causas de paro asociadas a las H. Las 5 H de causa de paro, la hipoglucemia es una causa de paro cardíaco. Y antes del paro cardíaco viene la pérdida de la conciencia. El paciente se puede caer, el paciente se va a desmayar, se puede golpear la cabeza, puede caer de la cama. Entonces, la hipoglucemia es el evento adverso más grave que puede tener un paciente insulino dependiente. Importantísimo grabarse esto en la cabeza como gran sospecha. ¿Sí? Las hipoglucemias sostenidas en el tiempo, por eso les digo yo que la variabilidad hipo-hiper es la que más daña al paciente, producen mucha respuesta inflamatoria. La hipoglucemia produce una descarga de mediadores inflamatorios que, si esto se da muchas veces en el tiempo, hasta tiene efectos sobre el músculo cardíaco. La respuesta inflamatoria va a cambiar la permeabilidad de los vasos, va a cambiar la posibilidad de hacer trastornos de la coagulación, va a cambiar la estructura del corazón. Entonces, todo este estrés que produce la hipoglucemia es deleterio, no solamente porque puede matar en agudo al paciente, sino que los múltiples episodios de hipoglucemia, advertidos o no por el paciente, tienen impacto en otros órganos. La variabilidad elevada entre hipo y hiper mata más pacientes a largo plazo que la hiperglucemia sola. Esto es el corolario de esto, ¿no? Y siempre sospechen hipoglucemia. Acá tienen la frecuencia de aparición de síntomas en pacientes hipoglucémicos. Temblores, la sensación de que el corazón se te va a salir por la boca, literalmente. No sé si alguno de ustedes alguna vez ha tenido hipoglucemia, pero yo sí, les puedo asegurar que es feo. Feo, feo. Puedo hablar, digamos, puedo hablarles como caso clínico. Las sensaciones de desasosiego, no sé qué me está pasando, pero no estoy bien, no me estoy pudiendo mantener parada, me tiemblan las manos, tengo taquicardia, me estoy transpirando, tengo hambre y a la vez tengo ganas de vomitar, siento hormigueos en las manos y en los pies, me siento mareada, siento que no estoy conectando bien con la realidad en ese momento y que me voy a desmayar en cualquier momento. Y si esto avanza, me voy a desmayar. Esto es lo que siente un paciente cuando está empezando una hipoglucemia. Y si no sabe que estas son condiciones de la hipoglucemia, puede pensar que le baja la presión, por ejemplo. Inclusive ustedes, como personal de salud, pueden pensar, no, se hipotenso el paciente. ¿Alguien le midió la glucemia? Yo siempre digo que la medición de glucemia es un signo vital que toma enfermería con un aparatito en el hospital. No hay que pedirle permiso a nadie para él. Ni que decir si el paciente es diabético.
Pero pacientes no diabéticos, sin resistencia a la insulina, sin otra cuestión, pueden hacer un episodio de hipoglucemia. Y puede ser el único que hagan en la vida y que se le vaya la vida con eso. Otra situación clínica, una vez, un pacientito nuestro en terapia intensiva. Estaba incordioso, lloroso, qué sé yo, ventilado, pero bueno, estaba incordioso el paciente, de golpe, cero respuesta, como si se hubiese dormido fisiológicamente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que este paciente nadie lo sedó? ¿Viste la típica de quién le dio sedación al paciente, que no queríamos sedarlo? No, nadie le había dado nada, el paciente empieza a bajar la frecuencia cardíaca. Un lactante, empieza a bajar la frecuencia cardíaca, y bueno, tenemos que reanimarlo, va a estar en paro este paciente. En un arranque de esos de la vida que no te olvidas nunca más, se me ocurrió medirle la glucosa. Hacerle un pinchacito en el dedo. Mientras todos estaban craneando lo que le estaba pasando al pibe, que tenía 40 de frecuencia cardíaca, se me ocurrió pincharle el dedo. ¿Saben cuánto tenía de glucemia el paciente? 19. Dijimos, rango normal entre 70 y 110, 19 miligramos por decilitro tenía de glucemia. Nunca nos explicamos por qué. Lo tratamos con dextrosa y el paciente abrió los ojos, se revivió, lo trajimos de vuelta. Yo de eso no me olvido nunca más, como enfermera. Esos 5 minutos de lucidez no me olvido nunca más, y ahora cualquier paciente que no entienda por qué tuvo una alteración en la conciencia, le voy a pinchar el dedo. Pero me tuvo que pasar para que se me ocurra en la cabeza decir, le voy a pinchar el dedo a ver qué pasa. Si está bien, está todo bien, no pasa nada. Nadie les va a decir por qué lo hiciste. Lo hice porque sospeché que el paciente podía estar hipo o hiperglucémico, y como yo a ojo no lo puedo saber, necesito dosarlo. Necesito una muestra y listo. Y ya está, es una tirita que te va a estar en 5 minutos de su tiempo. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando al cerebro le falta glucosa? Y esto se llama neuroglucopenia. Y bueno, en principio, dificultad para concentrarme. Quiero estudiar y no, estoy cansada, estoy agotada, me embrolla todo en la cabeza. Claro, lo que pasa es que no comí nada. A veces cuando estamos en clase y se está acercando la hora del mediodía, les digo, hagamos una mini pausita para almorzar algo, porque acá ninguno de nosotros ya está con todas las luces puestas. No comió nada toda la mañana. ¿Sí? Bueno, esto pasa. La neuroglucopenia existe. Las pacientes migrañosos lo sabemos, porque sabemos que la neuroglucopenia nos da migraña, nos da dolor de cabeza. Si no, fíjense, se fueron a hacer 80.000 trámites, se saltearon el desayuno, se tomaron un mate y se fueron. Volvieron a su casa a las 4 de la tarde sin comer nada, ¿y cómo están? Están de mal humor, mareados, cansados, que parece que lo único que quieren es meterse en la cama y irse a dormir hasta mañana, con dolor de cabeza, con necesidad frontal, cosa de que me duelen los ojos. Comen algo y mejoran. Es porque el cerebro está pidiendo, por favor, azúcar. Dame algo de comer en tantas horas. Eso se llama neuroglucopenia. Y es mala para el cerebro, porque se van a morir neuronas si esto se sostiene en el tiempo. Entonces, ¿qué les quiero mostrar? ¿Cómo tratamos esta hipoglucemia en el hospital? O en la calle, si el paciente está en la calle, obviamente vamos a tomar decisiones diferentes. Si el paciente está despierto y puede tragar, algo con azúcar. En la casa de mi tía, en el andén del tren, si el paciente está lúcido y despierto y tiene síntomas de hipoglucemia, un caramelo, una bebida azucarada, un poquito de azúcar abajo de la lengua. Es de buena práctica tener un sobrecito de azúcar por las dudas en la cartera o en la mochila. Yo tengo, siempre, por las dudas. Si el paciente ya empieza a estar letárgico, o está grave, o está dormido el paciente, está comatoso, ahí ya no puedo darle algo por boca porque se puede broncoaspirar. Ni puedo ponerle azúcar debajo de la lengua porque se puede broncoaspirar. Ahí voy a tener que decidir el tratamiento según tenga vía o no. Si tiene, y esto sí es importante que después se lo anoten en algún lado porque esto es sumamente importante. Si el paciente tiene una vía periférica, ¿sí? Yo no puedo administrar una concentración de dextrosa mayor del 10%. Repito, si el paciente tiene vía periférica, dextrosa al 10% y no más, por más que yo tenga todas las dextrosas del mundo en el office. ¿Por qué?
porque es tremendamente osmolar y puedo lastimar al paciente. Si se extravasa, es necrotizante darle una solución hiperosmolar. Entonces, vía periférica, dextrosa al 10%. ¿Cuánto? 5 mililitros por kilo. El paciente pesa 50 kilos, 5 por 5, 25. 25 mililitros de dextrosa al 10 en bolo. Cargo 2 jeringas, doy una y atrás doy la otra. ¿Sí? Acá es en bolo, acá es rápido. Es un jeringazo de dextrosa. El paciente tiene una vía central. Puedo infundir mayor osmolaridad. Entonces, ¿qué le voy a dar? Dextrosa al 25%, que también viene en sachet igual que la dextrosa al 10. Y también vienen ampollitas al 25%, que tiene que haber en todos los carros de paro, porque la hipoglucemia es una causa. Y ahí le doy 2 mililitros en vez de 5, porque estoy duplicando y un poquito más la concentración. Si el paciente está en la casa y tiene glucagón, se le pone glucagón. ¿Sí? Subcutáneo. Va a tener la jeringuita de insulina y la de glucagón en la casa. Esto es lo que quiero que les quede claro. Después de esto, lo único que les va a venir es sacar esta cuenta. ¿Cuántos mililitros dijo al 25%? 2 mililitros por kilo. Gracias. O se nos va a cortar, nos va a quedar pendiente repasar el cálculo de insulina. El cálculo de insulina, ustedes háganlo, hagan ejercicios de esto en casa cuando estudien esta semana, y el Zoom de la semana que viene vamos a volver a hablar del tema. Y para el Zoom de la semana que viene, que es preparcial, quiero que vengan con mi lista de preguntas. Así hacemos un ping-pong entre todos de repaso. Si no, yo tengo que ir tema por tema.